Buenas noches, ya estamos aquí en vivo el día de hoy, domingo, para compartir la palabra de Dios, el pan que alimenta nuestro ser, el pan que nos sustenta, porque la palabra de Dios es el pan de vida, que es Jesucristo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Así que Dios nos permite estar un domingo más para compartir su palabra, para compartir el mensaje que nos nutre, que nos fortalece, que nos edifica, que nos lleva a toda verdad, que nos liberta, que nos sustenta, que nos guía y que nos instruye en el camino que debemos de seguir. Yo sé que cada persona se estará conectando, cada persona estará compartiendo este mensaje, llevando vida, llevando buenas noticias, porque este mundo necesita de buenas noticias. Este video quedará grabado, dale un like, un me gusta y compártelo con otras personas. Así que el día de hoy vamos a empezar con Juan en el capítulo 12, a partir del versículo 12. Justamente ahí nos habla de la entrada triunfal, que muchos le llaman el Día de Ramos, ¿no? Dice la palabra de Dios: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, Hosana. Un ratito, por favor. Baja un poco el volumen. Decía: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Y Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, que todos celebramos este momento que aconteció en la vida de Jesucristo, porque eso fue cuando Jesús llegó a Jerusalén para las fiestas de la Pascua, ¿ok? Y justamente cuando la gente tomó ese ramo de palmas, salieron a recibirlo gritando en el cuello, a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Y sí, justamente Jesús es bendito, porque Él viene en el nombre de Dios. Él viene de parte de Dios para bendecir nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que decir siempre: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Dice, en el versículo 15 dice: no temas, oh hija de Sión, mira, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Entonces, ¿qué vieron los discípulos? Que después, cuando Jesús fue crucificado y resucitó y fue glorificado, los discípulos pudieron constatar que realmente todo lo que Jesús había hablado era real. Pero acá dice la palabra: solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y yo te digo algo: en tu vida también se va a cumplir lo que Dios ha escrito para ti. Y lo que Dios ha escrito son cosas buenas, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y está escrito en Salmo 139, a partir del versículo 13. Dice la palabra de Dios que Él ha escrito nuestros días en esta tierra. Él ha diseñado nuestros días en esta tierra. Entonces, tú tienes que estar consciente y tienes que comenzar a renovar tu mente para que realmente puedan cumplirse todo lo que Dios ha escrito para tu vida. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Así que de antemano yo te digo que Dios quiere lo mejor para ti. Y tú tenemos que ir observando. Esto que me está pasando, esto que estoy viviendo, ¿realmente le agrada a Dios? ¿Realmente es el plan? ¿Es el diseño que Dios escribió para mí? Porque recuerda que Dios es el arquitecto que tenemos por excelencia. Y Él ha diseñado nuestras vidas para bendecirnos. Y uno tiene que ir a la palabra y constatar, ¿esto que estoy viviendo viene de Dios o es una prueba para que de aquí ser bendecida para otro nivel? Porque la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que Él nos lleva de gloria en gloria y que cada día Él nos va perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Entonces Él tiene planes de bien para nuestras vidas. Él tiene planes de bendición. Él ha diseñado algo lindo para ti, algo lindo para mí. Y de eso tenemos que estar nosotros convencidos y aprender a vivir lo mejor de Dios en esta tierra, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y todo lo que está escrito por Él se va a cumplir. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 35, dice Jesús, ustedes van a tener luz solo un poco más de tiempo. Les dijo Jesús, caminen mientras tienen luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Porque la palabra dice que Él es la luz que alumbra, que vino a alumbrar este mundo. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa luz que es Cristo. Él va a guiar nuestro camino con luz, quitando toda oscuridad de nuestros ojos, quitando toda oscuridad a nuestro alrededor. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, pero acá hay justamente algo que les quería decir. En el versículo 30 dice, en el versículo 28. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y la multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, dijo Jesús, sino por ustedes. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces el Señor quiere atraerte, el Señor quiere que tú abras tu corazón, el Señor quiere hacer algo lindo en tu vida, pero no seamos como los fariseos, porque dice en el versículo 42, sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en Él, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de las iglesias, de las sinagogas, y preferían recibir honores de hombres más que de parte de Dios. Entonces había jefes gobernantes, que habían creído en Jesús, pero no lo confesaban, porque temían que los fariseos los expulsan de las iglesias, porque ellos querían más bien recibir honores de hombres y no de Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque la bendición de Dios te enriquece y no te añade tristezas, porque la bendición de Dios prevalece más que la bendición del ser humano, más que la bendición del hombre. Por eso tú cuando realmente escuchas la palabra de Dios, Dios quiere que tu corazón sea sensible, que tú abras tu corazón, porque todo lo que Dios tiene para ti es bueno y eso tu alma va a querer recibir, va a ser atraída por el mensaje de la palabra de Dios. Pero no seamos como estos gobernantes, como estos jefes que creyeron en Jesús, pero no lo confesaron.
porque temían que los fariseos los expulsaran de las sinagogas y porque ellos preferían recibir honores de hombres a qué, dice, más que de parte de Dios. Entonces tú tienes que recibir los honores que vienen de Dios para tu vida, porque eso es lo que te va a recompensar, eso es lo que te va a bendecir. No tengas miedo de qué van a decir en tu casa, de qué van a decir tus familiares, de qué van a decir a tu alrededor. Tú créele a Dios, porque el Señor tiene lo mejor para tu vida. Porque hay mucha gente que tiene temor por el qué dirán. No, porque la palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Porque Dios nos quiere llevar a nuevos caminos, a nuevos rumbos. ¿Ok? ¿Y qué más dice el Señor en su palabra? Dice en el 44. El que cree en mí, dice Jesús. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Cree no solo en mí, sino en el que me envió, en Dios. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado a decir. Entonces Jesús es bien claro en este versículo. A partir del 44, estamos hablando de Juan capítulo 12, versículo 44. Dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, dice Jesús, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el final del día, en el día final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios nos va a confrontar en el día del juicio final. Porque nosotros escuchamos la palabra de Dios, de cualquier medio escuchamos el mensaje de Jesucristo. Pero el Señor nos invita a que nosotros podamos obedecer su palabra, a que no la rechacemos, porque es palabra de salvación, es palabra de vida eterna, no es religión. Religiosos eran los fariseos, porque ellos sabían la palabra, pero no la cumplían. Se volvieron unos cucufatos y unos criticones, ¿ok? Porque ellos hasta criticaban a Jesucristo. Y aún ellos fueron partícipes cuando Jesús fue crucificado. Entonces Jesucristo nos llama a obedecer su palabra, porque son palabras de vida eterna, son palabras para una vida eterna en Dios. Porque al final, cuando uno llega a la presencia de Dios, porque todos vamos a llegar a la presencia de Dios, porque de esta vida todos partimos. Acá nadie es inmortal, acá todos somos mortales, y de eso tenemos que tomar conciencia. Nuestras vidas tienen una fecha de llegada y una fecha de partida. Y acá Jesús está hablando de la fecha de partida. Acá Jesús te dice, la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Ok? Y Él no habla por su propia cuenta. Dice que Él habla porque Dios lo mandó a hablar y Él es obediente a Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos manda. Entonces acá Él dice bien claro, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Dios quiere salvarnos. Jesucristo no vino a condenar. Acá dice bien claro, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Entonces estamos en el tiempo de la salvación, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de ser atraídos por la palabra de Dios, en el tiempo de abrir nuestro corazón,
en el tiempo de caminar y buscar una iglesia que te predique el Evangelio y que puedas escuchar la palabra de Dios y que puedas dejarte instruir, así como te dejabas instruir por tu maestro, por tu maestra, así como te dejabas instruir en la escuela, en el colegio para aprender ciencias, matemáticas, lenguaje, también debes dejarte enseñar, ser enseñado por la palabra de Dios, no por creencias, no por doctrinas, porque muchas veces nosotros seguimos creencias de nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, que de repente ellos en su ignorancia o por falta de conocimiento nunca llegaron a escuchar la palabra de Dios, nunca llegaron a escuchar la palabra de Dios, sino que fueron guiados también por sus padres y fueron víctimas de otras víctimas. Pero hoy estamos a tiempo, Dios nos da la oportunidad a nosotros, que estamos escuchando la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios, de caminar en dirección a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lee Salmos 32:8. Ahí dice el Señor bien claro lo que Él quiere para nosotros. Y está escrito y se los voy a leer. Dice el Salmos 32:8. Qué lindo es esto de acá porque vemos cómo Dios nos quiere guiar. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el caballo, que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Entonces, dejémonos instruir por Dios. Él nos quiere mostrar ese camino maravilloso, ese camino correcto que debemos seguir. Dice que Él nos va a dar consejos y Él va a velar por nosotros. Ese es un compromiso de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto va a traer bendición. Eso te va a llevar a toda verdad. Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Él va a velar Él te va a decir, no, por ese camino no. Porque muchas veces la palabra de Dios dice bien claro en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero son caminos de muerte. Entonces Dios te quiere guiar por caminos de vida, no por caminos de muerte, porque el corazón es engañoso, los sentimientos son engañosos, las emociones son engañosas. Entonces Dios te quiere llevar a toda verdad. Entonces tenemos que ser enseñables, tenemos que dejarnos instruir en la verdad. Esta es la verdad, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esta es la verdadera verdad. Acá tenemos que meditar. Acá hay muchas cosas por conocer y tenemos que pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que nos dé la revelación de su palabra, para que nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento, para que nos dé revelación. Aquí está la delicia. Dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Si no me equivoco, es el Salmo 37:4. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que te deleites en su palabra, porque dice bien claro que Él va a cumplir los deseos más íntimos de tu corazón. Yo no sé qué deseo tienes profundo en tu corazón. Yo no sé si deseas casarte, si deseas conocer a tu esposo, a tu esposa, si deseas prosperar en esta tierra, que tus hijos tengan algo mejor en esta tierra, si deseas ser sanado, curado, bendecido por Dios. Yo no sé realmente cuál es tu sueño, cuál es tu anhelo, pero Dios sí lo conoce. Pero Él manda a decirte que tú te deleites en su palabra para que Él pueda cumplir los deseos más íntimos de tu corazón. Entonces, tiempo que tú seas atraído por la palabra de Dios. Porque Jesús dijo bien claro, yo voy a atraer a todos, y todos somos todos, pero depende de ti. Si te dejas ser atraído, si abres tu corazón y si confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que el Señor quiere, que tú confieses con tu boca, que tú no te avergüences de Jesús. Porque también está escrito en la palabra de Dios que así si tú te avergüenzas aquí en la tierra del Señor, Él también se va a avergonzar de ti cuando estés frente a Él. Y ahí es terrible, porque de ahí depende la vida eterna, con Dios o sin Dios, y es eterno. Entonces yo te invito realmente que en esta hora tú puedas tomar conciencia y que este es un evangelio de vida, de salvación, de bendición para ti y para tu descendencia.
De ti depende de aquí cortar toda maldición y caminar hacia adelante con Cristo, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Dios nos ve así, en Cristo. Y dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para tu vida. Así que yo te invito a hacer esta oración de fe. Abre tu corazón, entrega tu vida a Cristo y sigue buscando de su palabra y sigue deleitándote en su palabra, porque así el Señor te confirma y te declara que dice bien claro que Él cumplirá los deseos más íntimos de tu corazón, cuando sea conforme a la voluntad de Dios y sea alineado con lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. ¿Tú quieres casarte? ¿Tú quieres tener un esposo, una esposa? ¿Quieres ser mamá? ¿Quieres tener hijos? Ese es el plan de Dios para tu vida, porque la palabra de Dios dice bien claro, no es bueno que el hombre esté solo. Le buscaré una ayuda idónea para él, porque Dios nos ha hecho nosotros la maternidad. Es nuestra naturaleza ser madres, porque Dios nos ha creado este vientre para que sea fértil, para que nos multipliquemos. Es el deseo de Dios que tú tengas una familia. Por eso Él quiere cumplir esos deseos más íntimos de tu corazón. Te lo digo yo, porque ese era el deseo más íntimo de mi corazón y Dios lo cumplió. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo va a hacer en tu vida. Y está en ti el creerlo. Está en ti en confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Así que abre tu corazón y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora he comprendido que mi vida sin ti está vacía. En esta hora, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y le pido a Dios en esta hora que me perdone de todos mis pecados. En el nombre poderoso de Jesús, lávame con tu sangre, líbrame de todo mal. Perdóname por todos mis pecados de palabra, de pensamiento, de obra. Purifica mi alma y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, para tener comunión contigo hasta la vida eterna, Señor. Y perseveraré hasta el fin para ser salva o salvo. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa es la oración, que tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Tú has confesado con tu boca y has creído, porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:10, y está escrito en la palabra de Dios, para no ser engañados. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Dice, todo el que confíe en Jesús no será jamás defraudado. Jamás serás defraudada. Jamás serás defraudado. Mira qué buena noticia te doy. Jamás. Todo el que confíe en Jesucristo jamás será defraudado o defraudada. Así que con tu boca tú crees, tú confiesas para ser salva, y con tu corazón crees para que seas justificada. ¿Y qué quiere decir eso, Luciana? Que en el día del juicio final, que Jesús te lo dice en Juan 12, ese día va a haber un juicio, ¿ok? Va a haber un trono y Dios es el juez. Y para ese día, como tú estás creyendo en tu corazón, eso te justifica ante Dios. Vas a ser libre, no para condenación, sino para vida eterna. ¿Me entiendes? Y con la boca has confesado, con tu boca vas a ser salva, vas a ser salvo. Entonces eso es lo que Dios quiere que entiendas, que confieses, no como los jefes que creyeron en Jesús, pero no confesaron. ¿Por qué? Porque querían agradar a hombres y no a Dios. No tenemos que hacer diferente, no imitar lo malo, imitar lo bueno. Y tenemos que confesar con nuestra boca para salvación y creer en nuestro corazón para justicia.
Entonces, por eso es la importancia de esta oración que yo hago casi al finalizar esta oración, esta reunión, esta charla, esta prédica. Porque eso es importante para el día del juicio final, que tú confieses para que seas salva o salvo y que tú creas en tu corazón para que seas justificado por Dios. Por eso hay un porqué para que tú entiendas por qué hago eso. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué la oración de entrega? ¿Y por qué? Por esto, porque Romanos 10:10 te lo confirma. Y todo aquel que confía en el Señor Jesús jamás será defraudada o defraudado. Así que tu corazón se alegre, que tu corazón se regocije, porque Dios te va a dar victoria. Victoria para que los deseos más íntimos de tu corazón se cumplan en el nombre de Jesús. Por eso deleítate en su palabra. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, bendice a otra persona, compártelo, dale un like, un me gustas, porque hay muchas personas que necesitan deleitarse en la palabra de Dios y que los deseos más íntimos de su corazón sean cumplidos, que no pierdan tiempo, así que no perdamos tiempo. Ahí está el secreto, deleitarnos en la palabra de Dios. Eso lo dice Salmos 37:4, si no me equivoco. Salmos 37:4. Déjame dar una revisada. Salmos 37:4. Ahí está. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Ok? Y en el 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. ¿Dónde quiere Dios que te establezcas? ¿En el cielo? No, en la tierra. Y que te mantengas fiel, fiel, fiel. Y que confíes en Él y que hagamos el bien. Así que seamos obedientes y caminemos bajo la palabra de Dios. Porque esos principios, cuando uno camina bajo los principios de Dios, traen un buen fruto para tu vida, un buen resultado. Y Dios quiere lo mejor para tu vida. Así que les mando un saludo a todas las personas que están conectadas, a mi amiga Milagros, a mi prima Vanessa, a mi amiga Leslie, Alfonso, Lady, mi amigo Clever Herrera, a la señora Edith y a todos los que se han conectado el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Gracias por compartir su tiempo, por entrar a sus hogares para llevar este mensaje del cielo que enriquece nuestras vidas y que no nos añade en tristeza. Que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté en su mente y en su corazón, trayendo tranquilidad, trayendo paz. ¿Ok? Les mando un beso. Dios los bendiga. Chao.